Dice que Jehová ayuda a quienes confían en Él. Amén. O sea, si en el mundo natural, cuando usted cree que alguien lo puede ayudar, gracias doctor, usted va y lo busca. Porque si usted no tiene confianza que esa persona lo pueda ayudar, usted no lo va a buscar. ¿No es cierto? En el mundo del Rey de Reyes, de nuestro Señor, también es así. Dice, ¿cómo dice el tema? Jehová ayuda a quienes confían en Él. Ahora, tampoco es como cuando usted va donde el hermano Jorge y le pide que le preste $50 y se los da en ese momento. El Señor se los puede dar en ese momento también. Pero esto es un proceso, ¿no es cierto? Clamar, orar, y dice la palabra que aún con llanto, ¿no es cierto? Dice que había, en el caso del rey Ezequías, él estaba destinado a morir, pero él hizo estas tres cosas: clamó, o lloró y se tiró contra la pared, ¿cierto? Y oró, y el Señor cambió la decisión, su destino. Muchas personas dicen que el destino está marcado. ¿Cuántos han dicho que mi destino está marcado? ¿Ah? Sí, ¿no? Dice, ya mi destino está marcado, dice. Ya eso tenía que suceder. Mentira del diablo. El rey, claro, el Señor no te puede decir hoy ya te vas a morir. El rey Ezequías, el profeta va y le dice que iba a morir. Y cuando le dice que va a morir, él hizo lo correcto. Él le pidió al Señor que cambie su destino. Clamó, lloró y se afligió de su espíritu. Se tiró contra una pared. Muy contrario de Saúl, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento. Porque ¿cuántos creen que Jehová, nuestro Padre Celestial, no cambia? Es el mismo, ¿no es cierto? Y en el libro de Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio, dice. Por eso no habéis desaparecido, no habéis sido consumidos. Leamos todos. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Estas son dos preguntas que hace el Señor. He aquí que por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Todas estas son preguntas que hace el Señor. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla.
Otra pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿De quién está hablando el profeta Isaías aquí cuando dice: Jehová el Señor, capítulo 50, verso 4, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y dice el 5: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputo. Desde el anterior, todos estos capítulos hablan justamente del 51, del siervo 51, todos estos capítulos 52, hablan justamente de la persona de Jesucristo, como el Mesías prometido, pero como el Mesías, no como el Mesías que se esperaba, un Mesías guerrero, sino como el Mesías sufriente, el Mesías que venía a dar su vida. Y esto es lo que está diciendo aquí nuevamente el profeta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no creer, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que fue levantado de la tumba por el poder del Espíritu Santo, después de haber pasado todo esto? Por eso el sufrimiento y la analogía o la parábola es que nuestro sufrimiento es temporal. Aun si usted no viese que su vida cambia dentro de este peregrinar que usted lleva en la tierra hasta el día que usted muera, pues la recompensa está, porque usted va a resucitar en un cuerpo glorificado el día de la resurrección. Dice que la cruz, que nuestro Señor Jesucristo le dice: el que me siga, tome su cruz y sígame. Y esta cruz es resistir al pecado, a la tentación, a la fornicación, al adulterio, al robo. 730 años antes, ya el profeta revelaba cómo íbamos a ser nosotros lavados de este pecado, porque nada ni nadie, el pastor siempre habla de la nueva dispensación. Amén. Del nuevo pacto, de la gracia. Lea por favor. Yo voy a buscar el nuevo pacto en Hebreos capítulo 11, creo que está. Siga. Le leo lo que tenía aquí en Hebreos. Estaba era que con el deseo de que meditemos en algo en el versículo 9 y 10 de lo que estábamos aquí leyendo. Aquí en el 50 ahí mismo. Versículo 9 y 10. No, está hablando de Isaías. Isaías ahí mismo, en el capítulo 50, versículo 9 y 10. Dice: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Dice, hablando de la presencia de Jesús: he aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿A quién es el siervo al cual debemos de oír la voz? A Jesús. Él es el gran profeta. El Señor le había prometido a Moisés y le había dicho que iba a levantar uno en las mismas condiciones que Moisés, pero superior. Y aquel que no oyera, aquel siervo, será raído del pueblo. O sea, será quitado, cortado. Y eso todo Israel y todo se conocía. Y aquí está hablando de lo mismo. El versículo número 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quiénes son? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y amén. Apóyese en el Señor. Amén. Si alguien anda en tinieblas, si alguien no conoce el camino, aquí lo que está diciendo, la reflexión que nosotros debemos de llevar es que ¿en quién me tengo que apoyar? En el Señor. Tengo amén. Que confiar en su palabra, en su enseñanza. Amén. El doctor va a leer de la original de la amén, Torá. Sí.
¿Qué es la Torá? Explíquele, doctor, la Torá. Bueno, básicamente aquí de la Tanaj es la Biblia hebrea o en el texto hebreo y bueno, creemos que es del original hebreo, ¿no? Pero sí está aquí le encontré similar porque dice Adonai, ¿dónde es? Adonai Hashem Natan li Loshen Lemodim Lidat Loat Yafoch Be'ir Yaar Beboker Baboker Yishao Le. ¿Qué quiere decir? Adonai Hashem me ha dado la lengua de los que son instruidos para que yo sepa cómo sostener con palabras al fatigado. El verso 4, Adonai Hashem me ha dado la lengua de los que son instruidos para que yo sepa cómo sostener con palabras al fatigado. Se despierta mañana, despierta mi oído para oír como los instruidos. Adonai Hashem ha abierto mi oído, yo no fui rebelde ni retrocedí. Solo que aquí hay una referencia, dice aquí, está hablando sobre Dios como el Todopoderoso Jacob. Amén. Y nuestro Redentor. Nosotros no necesitamos a nadie más sino al soberano, quienes nos reembolsa. El primer verso en el capítulo 50 y ya da una explicación sobre lo que es el verso 1. Pero sí habla de Redentor. Amén. O sea que no cambia el contenido. Es imposible, el texto. Porque esta es la Torá también. Sí, pues esta es la Biblia hebrea y este es el nuevo. Esta es la Torá. Amén. Porque la Torá, ustedes conocen, es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Comenzaron con el Pentateuco, con los 5 primeros libros, pues después fue aumentándose hasta que nosotros tenemos toda esta. Amén. El Antiguo Testamento es la Torá. Entonces, aquí ya en el Antiguo Testamento, 730 años antes, se hablaba de que nuestro Redentor iba a venir y que era el Señor Jesucristo. Ya en capítulo 9, en capítulo 6 de Isaías también habla. Pero vamos al Nuevo Testamento en Hebreos. Amén. En el libro de Hebreos dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Capítulo, perdón, pastor. 7. ¿Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento, se refiere al Señor, del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ojo, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no varía. No varía. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea que el único que te da vida eterna, o en el único que tienes vida eterna, es en nuestro Señor. Te salva perpetuamente. Perpetuamente. ¿Ya? Por lo cual puede también salvar perpetuamente, el verso 25, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ojo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre.
no hay más pacto. Este es el único y último pacto, un mejor pacto. Ahora bien, pues, yo quisiera irme directamente, pero vamos a leer el 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por eso que usted no tiene que ir a buscar ningún santo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí esto es tremendo. Amén. Se está refiriendo al tabernáculo de David. Dice que el tabernáculo es el mismo Señor. El hombre lo transgredía. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesús. Y ese pacto ya es como es un pacto celestial entre el Padre y el Hijo. Entonces allí no hay variación. Amén. Ahí no hay sombra de variación. Es inmutable. Porque es un pacto celestial. Amén. Los otros pactos fueron entre nuestro Padre y el hombre. Se invalidaba el pacto por la transgresión del hombre. Pero aquí nuestro Señor cumplió el pacto. Por eso es que cuando vas a Getsemaní y ese temor a la muerte, a llevar la copa del pecado, hace que sude gotas de sangre, ¿no es cierto? Dice: Señor, que pase de mí esta copa, pero ¿sabes qué? Hágase su voluntad. Él tuvo temor porque era hombre en ese momento. Pero ese pacto es el pacto perfecto, es el sacrificio perfecto, es el perfecto sacrificio. Porque era celestial. O sea, mira hasta dónde tuvo el amor de nuestro Padre. Dice que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su propio Hijo, al unigénito del Padre, para que todo el que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Porque esa es la condición para que usted tenga vida eterna, que usted crea que Él es. Amén. Entonces, pero lo importante que queremos destacar aquí es que esto ya se había preestablecido, ya se había profetizado de que íbamos a ser salvos. Era por la gracia de nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor no tenía por qué venir a pagar su pecado, ni el pecado de la humanidad de antes, ni de ahora, ni el que vendrá. Por eso que no hay precio que usted pueda pagar por la gracia, por la salvación. Amén. Cuando el Señor Jesucristo, con esto vamos a terminar, vino a la tierra, en Mateo capítulo 9 podemos leer, aún estando Él aquí, muchos no creyeron, muchos se rebelaban, muchos viendo los testimonios, viendo los prodigios y los milagros. Mateo 9, del verso del 1 al 8. Leamos, por favor. Lea, hermano. Gloria a Dios. Leemos Mateo capítulo 9 del 1 al 8. Amén. Dice su palabra: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a su Señor. Aleluya. Aquí la clave es potestad. La clave aquí en estos versículos 2 veces habla potestad. Y
potestad, ¿qué es? Es autoridad. Amén. Y la potestad se ejerce sobre un territorio, sobre una circunscripción, sobre una sobre ciertas áreas, sobre ciertas áreas, ¿no? O sobre cierto territorio. Por ejemplo, ¿qué es la potestad aduanera? Aquí hay un aduanero. Es la potestad que tiene delegada por la ley el director de un distrito o de una, si es la dirección general. Esa es una potestad y nadie más la tiene sino ese director de ese distrito, de ese territorio, de ese distrito aduanero. Es un territorio, y si es el director general, es sobre toda la circunscripción geográfica del país. Él no puede con esa potestad ir a Perú o ir a Colombia, por más que esté dentro de una zona subregional del pacto subregional andino, a querer imponer la potestad aduanera ecuatoriana en otro territorio. La clave de estos versículos es que nuestro Padre le había dado potestad para perdonar pecados, autoridad, dominio, poder del reino de los cielos. Y si usted lee dónde era la potestad que él tenía, ¿dónde era la potestad? En la tierra, porque en el cielo no hay enfermo. En el cielo no hay enfermo, no hay chiro. Aquí es donde usted anda clamando por un billete, ¿no es cierto? Por sanidad en su cuerpo, porque su mujer regresa a la casa, porque lo ha abandonado, porque usted no le da de comer. Y no es que se ha ido con otro. Entonces el Señor tiene potestad aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fue a eso, a perdonar sus pecados. Ese fue el pacto celestial. Aquí está. Dice que a este paralítico, él le dice: ten ánimo, en el verso 2, tus pecados te son perdonados. Pero así como el día de hoy, pero todos decían que estaba blasfemando. Claro, el 3. Pero porque se estaba haciendo como Dios. Porque Claro. ¿quién podía perdonar sino Dios? Y eran pues los conocedores de la ley, pues, los Amén. escribas. Amén. Si algún pueblo ha creído que Jesucristo es el Señor, es Israel. Los primeros creyentes, ¿quiénes fueron? No fueron los ecuatorianos, es el pueblo judío, porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Yo he visto ministraciones donde la gente se mata de risa y se contagia. ¿Quién ha visto ministraciones de gozo? Entonces yo creo que el niño está gozándose, porque aquí le dimos cabida al Espíritu Santo. Jesús el mismo ayer, hoy, por siempre. No hay otro nombre que restaurar, salve y perdone. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre.